Muy buenos días. En esta ocasión tenemos el gusto de darles a conocer la NIA 560, 570 y 580, grupo número 4. Iniciamos con la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Nos dice que su alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros y no trata de cuestiones de relación o otra información obtenida después de la fecha del informe de acuerdo con la NIA 720 y nos dice que los hechos posteriores son aquellos que proporcionan evidencias sobre condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencias sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Sus objetivos: obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría que requieran ajuste o revelación. También reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe y que de haber sido conocidos por el auditor, podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Definiciones: fecha de estados financieros, fecha de aprobación de estados financieros, fecha del informe de auditoría, fecha de publicación de estados financieros y hechos posteriores al cierre. Requerimientos: los primeros, los hechos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe, que se deben aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de que se han identificado tales hechos en la fecha de los estados financieros y del informe. Debe obtener conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para que sea garantizado que se han identificado esos hechos, sin indagar sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan de afectar los estados financieros. También debe tomar lectura a actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios y celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros y la lectura de los últimos estados financieros intermedios posteriores al cierre si los hubiera. También hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe, con anterioridad a la fecha de publicación de estados financieros. Si existieran hechos, si llega al conocimiento del auditor, deben haber sido conocidos por él en la fecha del informe, que pudiera haber llevado a rectificar el informe. Debe discutir estas cuestiones con la dirección cuando proceda y determinar si los estados financieros necesitan ser modificados. Indagar sobre el modo que la dirección piensa tratar esta cuestión en los estados financieros y si la dirección ya hizo modificaciones, debe aplicar procedimientos de auditoría necesarios y ampliar los procedimientos y debe emitir un nuevo informe de los estados financieros modificados. El nuevo informe no será anterior a la fecha de aprobación de los estados financieros. También, en el caso de que las disposiciones legales y reglamentarias limiten la modificación, debe rectificar el informe para incluir una fecha adicional limitada a la citada modificación. Debe proporcionar en el informe de auditoría un párrafo de énfasis, un párrafo de otras cuestiones. Y si todavía no se ha entregado el informe de auditoría a la entidad, el auditor expresará una opinión modificada. Y si el informe ya se emitió, pues debe notificar a la dirección y los responsables del gobierno que no deben divulgar a terceros la información financiera. Y los hechos que llegan al conocimiento del auditor posteriores a la publicación de estados financieros, debe discutirlos con la dirección, debe indagar el modo de que la dirección tiene intención de tratar estas cuestiones y también aplicar procedimientos de auditoría necesarios, revisará las medidas adoptadas por la dirección y rectificará el informe de auditoría y proporcionará un nuevo informe. Gracias. Ahora vamos a continuar con la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones que éste tiene en la presentación del informe de auditoría. Cuando hablamos de principio contable, empresa en funcionamiento, hablamos del principio de que la empresa se considera continuar con su negocio en un futuro previsible. Todos los estados financieros con fines generales deberán ser preparados en base a este principio, a menos que la dirección pretenda liquidar o cesar operaciones. En cuanto a la responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica. Aparte de esto, en los requerimientos legales podemos encontrar todos los requerimientos sobre esto y sobre la información que debe revelar la entidad acerca del negocio en funcionamiento. En las responsabilidades del auditor, el auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada
sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección en cuanto a la hipótesis de empresa en funcionamiento y la preparación y presentación de los estados financieros. En cuanto a los objetivos del auditor son, como primero, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, la determinación sobre la base de evidencia de auditoría obtenida y la determinación de las implicaciones para el informe de auditoría. En cuanto a los requerimientos, el primero de ellos es los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá tener en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad que tiene la entidad de continuar como negocio en funcionamiento. Para hacer esto deberá determinar si la dirección ha realizado una valoración preliminar sobre la capacidad que tiene la entidad de continuar así, ¿verdad? Si éste ha realizado dicha valoración, el auditor deberá discutir con la dirección y determinar si esta ha sido identificada con los hechos y condiciones adecuados. Y si todavía no se ha realizado dicha valoración, el auditor debe discutir con la dirección el fundamento de la utilización prevista de esta hipótesis. El segundo requerimiento es la evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor deberá evaluar dicha valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Para realizar esta valoración, el auditor deberá tener en cuenta si ésta incluye toda la información relevante de la cual el auditor tiene el conocimiento como resultado de la auditoría. En el tema de la NIE 570 vamos a hablar un poco sobre los periodos posteriores a la valoración por la dirección. En esta el auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que pueda generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Los procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Si se han identificado hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad que la entidad tiene para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales y teniendo en cuenta los factores mitigantes de dichos procedimientos. En esto se incluirá cuando la dirección no haya realizado una valoración de la capacidad de la entidad, una evaluación de los planes de la dirección, de cómo actuaría en futuros con la valoración relativa de la empresa en funcionamiento, cuando la entidad no haya preparado un pronóstico de flujos de efectivo y el análisis de dicho pronóstico sea un factor significativo a la hora de tener en cuenta los resultados futuros, las consideraciones de la disponibilidad de cualquier hecho o información adicional y la solicitud de manifestaciones escritas a la dirección en relación con sus planes a futuro. Las conclusiones del auditor. El auditor evaluará si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada y concluirá sobre el adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. En las implicaciones para el informe de auditoría, el auditor basará su opinión sobre si la entidad realiza la utilización inadecuada del principio contable de la empresa en funcionamiento. La utilización adecuada del principio contable de la empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material, no se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros y la falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar la valoración de dichos estados. En la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor les comunicará los hechos o condiciones identificados que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La entidad se referirá, entre otras cosas, a lo siguiente: si son los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, si es adecuada la correspondencia de información revelada en los estados financieros, si en su caso las implicaciones del informe de auditoría que éstas contengan. En el retraso significativo en la aprobación de los estados financieros, si se produce un atraso significativo en la aprobación de los estados financieros por parte de la dirección o los responsables del gobierno de la entidad,
El auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso. Si el auditor considera que el retraso podría relacionarse con hechos o condiciones relativos en las valoraciones de la empresa en funcionamiento, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales descritos en el párrafo 16 y considerará el efecto sobre las conclusiones en relación con la existencia de una incertidumbre material. 580. Manifestaciones escritas. El alcance dice que el alcance de la NIA 580 trata de la responsabilidad que tiene el auditor en que la auditoría de estado financiero de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría dice que constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones. En los objetivos del auditor dice que la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables de gobierno de la entidad. También dice que uno de los objetivos del auditor es fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas. Otro objetivo del auditor es responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y cuando proceda por los responsables de gobierno de la entidad. En las definiciones, la manifestación escrita es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. La dirección dice que se entiende como la dirección y cuando proceda a los responsables de gobierno de la entidad. Los requerimientos, él dice que el auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimiento de las cuestiones que se trate. Dice que el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad de la preparación de los estados financieros de conformidad por el marco de información financiera aplicable, así como cuando procede de su presentación fiel según lo expresado en los determinados del encargo de auditoría. Manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. El auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas sobre que ha proporcionado toda la información necesaria y los accesos pertinentes para poder desarrollar la auditoría, que todas las transacciones han sido registradas y reflejadas en los estados financieros. Otras manifestaciones escritas. El auditor puede solicitar a la dirección otras manifestaciones escritas, como pueden ser si la selección y la implementación de las políticas contables son adecuadas, los planes o las intenciones que puedan afectar el valor contable o la clasificación de los activos y pasivos, los pasivos ya sean reales o contingentes, la titularidad o el control de los activos, los derechos de retención de gravámenes sobre activos y los activos pignorados como garantía. También los aspectos de las disposiciones legales o reglamentarias o acuerdos contractuales que puedan afectar a los estados financieros. También pueden solicitar manifestaciones escritas sobre que se ha comunicado al auditor las deficiencias de control interno que ha detectado la dirección. Fecha de las manifestaciones escritas. Como estas representan evidencia de auditoría, la fecha que deben de tener debe ser tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las manifestaciones escritas dice que estas se solicitan para todos los periodos a los que se refiere el informe de auditoría, por lo que la dirección debe reafirmar o actualizar las manifestaciones escritas que hizo con anterioridad, indicando que siguen siendo adecuadas.
La forma de las manifestaciones escritas pues adoptarán la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor va a discutir la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad de las demás manifestaciones escritas, adoptará las medidas adecuadas, incluyendo la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría según la NIA 705. Gracias.